lo hemos puesto en tus manos, Señor. E invocamos tu gloria, tu presencia de manera especial para que bajo tu respaldo, Señor, esta palabra no solamente sea sembrada en nuestros corazones, sino sea puesta por obra en nuestras vidas. Por Cristo Jesús lo declaramos, Dios, dándote las gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Gloria a Dios. Bien, para aquellas personas que les gustan tomar nota, apunte de los mensajes, hemos titulado esta palabra en esta mañana: es mucho más importante terminar bien. Sí, así hemos titulado el mensaje. Es mucho más importante terminar bien. Y esto lo decimos claramente porque ¿cuántas veces oímos decir que no solamente es importante cómo se empieza este camino, sino cómo se termina? Entonces, en base a esa verdad, es por eso que hemos declarado como título para esta palabra: es mucho más importante terminar bien. Gloria a Dios. Bien, quiero iniciar este mensaje diciéndole que el personaje del cual queremos hablar de su reinado en este día, llamado el rey Joás, diciéndole que él fue un niño milagro. Eso es lo primero que quiero decir de este rey, que él fue un niño milagro. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted lee el pasaje anterior, la historia anterior a la que acabamos de leer, que le ruego que por favor no lo haga ahora, ¿sí? Solamente escúcheme para no perder la bendición que Dios tiene para nuestra vida en esta mañana. Decía que en el pasaje anterior reza que su malvada abuela, llamada Atalía, había matado a todos los hermanos de Joás y solo él había sobrevivido. ¿Sí? Así se dice allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 23, ¿sí? En el capítulo 22, en los últimos versículos, desde el versículo 10, para que lo lea en su casa, y el resto de lo que sigue diciendo en el capítulo anterior al que estamos compartiendo, ¿sí? Y esto lo había convertido en un niño milagro. Pues resulta ser que su padre, Ocosías, hijo de Atalía, había sido asesinado. Había sido asesinado como fruto de su maldad. Y su madre Atalía aprovechó la circunstancia para matar a todos los hijos de su hijo, llamado Ocosías, para ella quedar en el reino. Pero hubo una hermana de Ocosías, allí en el capítulo 22, en el versículo 11, se nos dice, llamada Josabet, ¿sí? Ella tomó la provisión, el cuidado de tomar a este niño que tenía meses de nacido, meses, ¿sí? Y lo ocultó en el santuario, en compañía, en apoyo, con el apoyo de su esposo, el sumo sacerdote Joiada, ¿sí? Ella era esposa de Joiada. Así que decía, esto hizo a este personaje un niño milagro, porque él debió haber estado muerto, como el resto de sus hermanos, producto de la maldad de su abuela, como decía, llamada Atalía. Y hago mención de esto porque en realidad, aunque usted no lo crea, todos y cada uno de nosotros somos un milagro de la vida. Porque cuando meditamos, cuando reflexionamos acerca de todo el proceso para que alguien venga a la vida, ¿sí? Y sabemos que nosotros somos una oportunidad en 1,000,000, definitivamente que nosotros también somos un milagro de la vida. Y eso
Eso debe constituirnos en todos y cada uno de nosotros personas agradecidas, personas llenas de contentamiento, personas donde en todo momento se refleje el gozo de la vida, de vivir, porque definitivamente Dios ha sido bueno con todo y cada uno de nosotros al habernos permitido la vida, al habernos regalado la vida. Así que Joás no solamente fue un niño milagro, sino todos y cada uno de nosotros lo somos. Todo. Y eso en alguna manera, no solamente, como decía, nos debe llevar a ser agradecidos de la vida, sino incluso endeudados con el Señor, comprometidos con el Señor, ¿sí? Y digo esto porque en la historia de Joás, cuando usted lo haga detenidamente en su casa, está llena su vida, su historia de tantas menudencias, minuciosidades que revelan el gran cuidado que Dios tuvo en la vida de este personaje desde temprana edad, desde los albores de su vida, ¿sí? A través del sumo sacerdote llamado Joiada. Quiero decirle que este personaje, conocido como Joiada o el sumo sacerdote en aquellos tiempos, en la instalación de Joás como rey, ¿sí? Él se preocupó, escuche, de hacer un pacto, de que se hiciera un pacto, ¿sí? Al sobrepasar todos los escollos, todos los inconvenientes, todas las circunstancias que le estaban envolviendo precisamente en este periodo de vida de Joás. Dice allí en el capítulo anterior, si quiere buscarlo por favor, capítulo 23, versículo 16, dice que Joiada hizo pacto entre sí como el sumo sacerdote, entre el pueblo y el mismo rey. Así dice ahí, ¿sí? Que ellos serían pueblo de Jehová. Oiga eso, mire la preocupación de este hombre de Dios y el cuidado que había tenido con Joás de temprana edad, que cuando ellos ven de parte de Dios la oportunidad de reorganizar, ¿sí? El principio, el orden de Dios para con su pueblo Israel, de permitir que un descendiente de David, del rey David, volviera a estar en el lugar que le correspondía como una promesa de Dios, ¿sí? Para el advenimiento del Mesías. Mire, lo menos que él pudo hacer fue reunirlo a todos los que eran parte de ese plan, de ese propósito de Dios con la vida de este pueblo. Así que él toma al joven rey Joás, él mismo como representante de Dios, como sumo sacerdote, participa de este pacto, involucra a todo el pueblo para que los incidentes, sí, que se habían dado y lo que ellos habían logrado por la gracia de Dios, lo convertirían, lo hicieran en un pueblo, sí, comprometido con su Señor, un pueblo para Dios. Ahora, el sumo sacerdote seguido se asegura de que esta mujer malvada, abuela de Joás, increíble, mire, increíble cuando uno oye esta historia, cuando uno lee estos incidentes y uno dice, eso solamente pasa allá, eso no pasa acá. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Ninguno de nosotros tiene idea, la envidia, los celos, el odio, el rencor que puede almacenarse en nuestros corazones y no estar consciente de ello. Ninguno de nosotros tenemos conciencia de eso. Eso está allí, ¿sí? Que si nosotros no lo reconocemos y cada día lo ponemos en la mano de Dios,
no tenemos idea. Perdónenme lo que voy a decir, pero alguien tiene que decirlo. No tenemos idea el monstruo que puede estar durmiendo con nosotros. No tenemos idea, ¿sí?, de la compañía que tenemos en cada uno de nosotros. Mire, y Joiada, consciente de una abuela tan perversa, tan mala, no le dio otra oportunidad que mandar, mire, escúcheme, un sumo sacerdote a eliminarla y a todos los que la estaban siguiendo, para que se pudieran seguir los propósitos de Dios, los planes de Dios. Miren muchas veces por qué hay que ir a circunstancias extremas. Sencillamente, hermano, porque el enemigo no duerme. Usted y yo en esta mañana nos hemos levantado después de estar en un sueño placentero. Pero mientras tú y yo estábamos gozando de un sueño placentero, nuestro enemigo no estaba descansando. Él estaba trabajando para el día de hoy. Él estaba así planeando, ¿sí?, para estropearnos el día de hoy. Ese es el enemigo que nosotros tenemos en la vida, ¿sí? Ahora, lea conmigo nuevamente lo que reza en los 3 primeros versículos del capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Mire lo que se dice de Joás. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén, ¿sí? El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. De 7 años, así comienza la historia del reinado de él, ¿sí? Este personaje, cuando comenzó a reinar, y 40 años se nos añade ahí que reinó. Cuando yo veo siempre esta cifra, el número 40, yo pienso, no puedo dejar de pensar en una generación, ¿sí? 40 años, en el orden numérico de la Biblia, representa una generación. O sea, que a Joás se le permitió reinar toda una vida. Oiga eso, toda una vida se le permitió estar en una posición privilegiada que Dios lo había puesto para que lamentablemente terminara mal. ¿Sí? Porque ya usted leyó el resto de la historia. Toda una vida. Oiga lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Probablemente no tengamos 40 años. Sí, tan solo voy a cumplir en este mes 30 años, sí, de caminar con el Señor. Tal vez aquí haya alguien que tenga el privilegio de tener más años, o tal vez tenga unos menos, pero eso se constituye en toda una vida de estar caminando con el Señor, para que al final de cuentas, hermano, todos terminemos mal. ¡Wow! Eso nos debe de poner a reflexionar. Tal vez alguien diga, no, eso no me va a pasar a mí. No, eso no pasa aquí otra vez. Eso pasa allá. Eso no pasa aquí. Mire, pero si Dios nos está hablando hoy sobre esto, es porque esto también pasa aquí. Nosotros podemos estar toda una vida en los negocios del Señor. Toda una vida. Y nadie tiene el privilegio, ¿sí?, el discernimiento de poder percibir cuando empieza un proceso de deterioro en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Es difícil que yo mismo reconozca que yo estoy mal. Es difícil que tú mismo reconozcas que está mal. Alguien Dios tiene que usar para decirle, porque en nuestra propia naturaleza nos cuesta reconocer que estamos mal. Mire el caso. No en vano era necesario, decía, que este era un niño milagro. Toda su vida, todo su andar había sido un milagro. Dios había puesto un hombre de Dios. Mire, la Biblia dice, me voy a adelantar, un hombre de Dios que cuando murió,
A él lo enterraron con los reyes, los grandes reyes de Judá. Los grandes reyes de Israel. Lo enterraron porque el hombre había sido 130 años. Mire, ese hombre se guardó para Dios. ¿Sí? Y se le honró de esa manera. Así que toda una vida Dios le permitió reinar para terminar mal. Dice la palabra de Dios que hizo lo recto. Mire, dice así que Joás hizo lo recto, pero ¿cuándo hizo lo recto? Ahí lo añade, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Así dice ahí, todo el tiempo que le dirigió. Aquí tal vez usted diga, pastor, no, ahí dice todos los días de Joiada. Sí, así dice allí, pero en Segunda de Reyes 12:2 es más amplio, ¿sí? Esta apreciación, esta declaración. Dice que todos los días que él fue acompañado, que él fue respaldado, ¿sí? Por el ministerio del sumo sacerdote. Dice, durante su compañía, dice, él hizo lo recto delante de Dios. Por medio de la continua influencia espiritual de este sumo sacerdote, este rey realizó muchas reformas, muchas. Tal vez cuando usted oiga la historia o la lea completa, usted diga, no, lo único que yo veo allí es que él mandó a reparar el templo. No, eso no es cierto. Ahí usted puede empezar a hacer una lista de reformas, como decía, que en su reinado él hizo. Él volvió, escúcheme, él volvió a restablecer el orden que David había establecido para el servicio en las casas del Señor. Él hizo eso. Él volvió a restaurar cada tipo de ofrendas, ¿sí? Que en la ley de Moisés se había establecido para honrar a Dios. Él hizo eso como reforma en su reinado. Pero una de las cosas que más se le resalta, como decía, se le reconoce de manera especial, fue la restauración del templo. Mire, esto es tan relevante que eso es lo que se menciona de los versículos 4 al 14 que yo no quise leer. Oiga, que yo no quise leer. Porque precisamente, mire, del 4 al 14, mire cuántos versículos, 11 versículos para hablar cómo fue la entrega de él para la reparación del templo. Y déjeme decirle, cuando usted lee la historia, eso no fue una motivación, oiga esto, eso no fue una motivación del sumo sacerdote, fue una motivación de él. Y conociendo el resto de la historia, uno se pregunta, ¿era o no era un hombre de Dios? ¿Sí? No, después uno descubre, no, que sus motivaciones definitivamente era un acto de agradecimiento, más que con Dios, con el sumo sacerdote, por todo el cuidado que había tenido con su esposa, de haberlo guardado de las manos de su abuela, que tenía la intención de borrarlo del mapa, ¿sí? De haberlo criado, de haberlo vuelto a la posición que le correspondía, de estar velando por él. Sencillamente era eso, ¿sí? Solamente era eso. Mire, ahí lo dice, versículo 4, 24:4. Después de esto, ¿sí? Después de unos años aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y ahí se sigue hablando. No siga leyendo, présteme atención, por favor. ¿Sí? De el cuidado que él tuvo, ¿sí? Pero cuando uno lee el resto de la historia, uno puede descubrir que definitivamente la motivación fue un acto de gratitud, más que para con Dios, con Joiada, ¿sí? Con el sumo sacerdote. Eso era todo, eso era todo. Aquí dice, ¿sí? Que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, o sea, los días que Joiada estaba vivo, estuvo vivo. Allá en Segunda de Reyes 12:2 le decía, sí, que él hizo lo recto también todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, pero usted va a ver por qué se hace énfasis en esto.
Decía que Joás se mostró más solícito en la reparación del templo que el mismo sumo sacerdote. En la vida de Joás podemos ver que es más fácil construir templos que ser templos del Señor. Oiga eso. Tal vez, mire, por la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque yo creo que es una responsabilidad la que ha puesto en mi mano. Que cuando me reúno con autoridades en Panamá, me molesta a veces con los calificativos que se comienza a decir, llegó el pastor constructor. No soy ningún pastor constructor. Si Dios me mandó a levantar este templo, bueno. Si Dios nos mandó a levantar este pabellón, el templo que tenemos allá en el campamento, el pabellón, no. Si Dios nos manda a hacer esto, hermano, lo hacemos simplemente por obediencia. Pero usted no sabe lo que eso implica. Pero cuando usted ve la historia, escúcheme, de este personaje, usted se queda, sí, perplejo, porque su vida muestra que en este personaje se mostró más solícito en la reparación del templo del Señor, sí, que en la de su propio templo, como dice la palabra, que somos templo del Espíritu de Dios. Reparar el templo o la casa del Señor es una buena obra, hermano. Oiga, hacer estas cosas es una buena obra, pero escuche lo que le voy a decir. Pero mejor es velar por nuestro propio templo. Escucha lo que voy a decir. Hacer una obra para Dios como esta, como la que te mande, eso es bueno. Eso es bueno, definitivamente que es bueno. Mire, no cualquiera le levanta casa a Jehová. No cualquiera puede levantarle casa a Jehová. La Biblia dice que David en un momento quiso hacerlo y Dios le dijo, no, hijo mío, mírate la mano. Tiene callo, Señor. Ni qué callo, ni qué callo. Tu mano está llena de sangre. Tú no puedes levantarme templo. Sí, tú no puedes hacer eso. Lo va a hacer tu hijo. Así que una vez más, hermanos, reparar el templo, levantar templo, casa para el Señor. Es una buena obra, hermano. Pero mejor es velar por nuestro propio templo. Lo mejor para nosotros. Yo no estoy diciendo que no tengamos motivaciones para levantar una obra para Dios. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que mejor que eso, es que cada uno de nosotros aprendamos a velar por nuestro propio templo, por nuestra propia vida. Porque nosotros humanamente, hermano, somos dados, somos inclinados a querer hacer siempre una obra para Dios. Yo no sé por qué nosotros tenemos la idea, el sentido, que si yo estoy haciendo algo para Dios, mire que si yo estoy haciendo algo para Dios, hermano, yo estoy bien. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. No sé quién nos ha metido eso aquí, que si yo le estoy sirviendo a Dios, yo estoy bien. Usted está viendo lo que está aquí afuera, pero nuestro papá es el único que tiene la capacidad de ver lo que está adentro. Así que no se puede considerar, no se puede medir su servicio, su obra, para medir la calidad de comunión que usted tiene con Dios. Estamos equivocados. Mira, hay pastores, hay hombres de Dios que se molestan que yo diga esto. Oye, pero tú parece que tú mismo te das plomo. No, yo mismo no me doy plomo. Es que yo quiero verme confrontado para no equivocarme en la vida, hermano. Sí. Y vuelvo a hacer una buena obra para Dios, es bueno. Yo no estoy diciendo que no sea bueno. Sí. Estamos haciendo un segundo pabellón de nuestro centro académico. Estamos haciendo historia, hermano. Y cuánto me gustaría, estoy orando que Dios toque corazones y que se hagan aporte económico para que esa obra no se pare de aquí a diciembre, sino que en diciembre podamos inaugurar este nuevo pabellón. Todo eso es bueno, pero mejor, insisto, es velar por nuestro propio templo. Eso es lo más importante. Es bueno lo que hacemos para Dios, pero más bueno estar velando lo que está acá adentro, lo que está pasando acá adentro,
lo que está sucediendo acá adentro. Porque acabo de decir, hermano, cuando está pasando algo acá adentro, lo último en enterarnos somos nosotros. Todo el mundo lo sabe, menos nosotros, porque no queremos darnos por enterados. Versículo 15 al 17, lea conmigo. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. Le pasó lo que nos va a pasar a todos y cada uno de nosotros. De 130 años era cuando murió. ¡Wow! Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Oiga eso, hermano. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. ¿Sí? Déjeme profundizar un poquito más estos versículos. Dice aquí estos versículos que el sumo sacerdote, el hombre que hasta ahora había estado allí, mire, para que usted pueda comprender que desde pequeño él, el sumo sacerdote y su esposa habían tenido cuidado de este pequeño niño, ¿sí? Que dice la Escritura que cuando murió a los 130 años, ¿sí? Sin embargo, Joás nada más vivió 47 años. Eso es lo que dice la Escritura. A los 130 años murió. ¿Qué significa eso, hermano? Que él acabó su vida lleno de años. Yo no sé, yo tengo el concepto, es un concepto personal. Y si habría que buscarlo en la Biblia, tal vez ayúdeme a buscarlo en Primera de Caballero 1:8. Yo tengo el concepto que cuando hay hombres de Dios viviendo para Dios, Él no tiene ningún interés de llevárselo pronto con Él. Yo tengo esa opinión personal, que si hay alguien que está en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, si hay alguien, sí, que está en los propósitos de Dios, que está enchufado con Dios, como decíamos en estos días, sí, que necesitamos desconectarnos con este mundo, hermano, porque este mundo nos está absorbiendo, sí. Usted lee el periódico y cada vez, todos los días lee que salió un dispositivo nuevo, un aparato nuevo, diciéndote que tu celular ya está obsoleto, sí. Ya no se le puede decir bombita, escúcheme. Ya no se le puede decir bombita a esos primeros celulares que salieron. Lo más seguro que la mayoría de los que estamos aquí también tenemos bombita para lo que está saliendo hoy día. ¿Sí? Tal vez tenemos bombita. Así es la vida, ¿sí? Así es la vida. Y este hombre, mire, acabó su vida lleno de años. No que lo llevaban en silla de ruedas, no que lo cargaban, no que le daban la papita en la boca. No, la Biblia no dice eso. Ahí dice que todos los días él dirigió, mientras estuvo vivo, él dirigió al rey. Él lo dirigió. ¿Sí? Yo quiero entender que cuando Joás empezó su reinado, él tenía 90 años. 90 años, miren, 90 años. Y todavía le estaba sirviendo a Dios. 90 años, porque el reinado de Joás fue de 40, y este personal, sumo sacerdote, murió a los 130 años. Yo siempre le digo al Señor, yo quiero vivir hasta cuando yo te pueda servir. Cuando yo voy a empezar a hacer una carga, ya llévame contigo. Yo estoy para que me estén empujando. ¡Apúrate, viejo! Yo estoy para eso, Señor. Mejor llévame para allá y yo me gozo cantándote allá. Sí, no sé, pero escúcheme, déjenme decirles, es la mejor manera de honrar a Dios con la vida que nos ha regalado. Que hasta el último día de mi vida yo pueda estar sirviéndole a Dios. 130 años. Mire, yo creo que, perdón, esa es otra opinión de caballero que está ahí en Primera de Caballero.
Yo creo que Dios se lo llevó, pues no, ya no te puedo tener más tiempo aquí, porque voy a tener que, yo no hago acepción de personas, voy a tener que hacer igual con todos mis siervos que me sirven con fidelidad. Lo que el mundo se va a llenar de momias. Momias que quieren servirle a Dios. No se cansan de servirle a Dios, hermano. Mire, wow. Y no solamente acabó lleno de años, sino de honor. Oye, porque lo enterraron con los grandes. Mire, hermano, para que usted vea que Dios honra al que lo honra. ¡Honra a Dios! ¡Honra a Dios! ¡Hónralo! Y Él te honrará. Pero si tú no lo honras, ¿cómo quiere que Él te honre? Él no era rey. Joiada no fue nunca rey, ni aspiró, ni fue candidato, ni se inscribió en ningún partido. Pero dice la Biblia que murió como lo grande. ¡Wow! ¿Y por qué murió como lo grande? Por la manera en que le servía a Dios. Oiga eso. O tal vez, mire cómo es el diablo que nos pone ahí. ¿Para qué me voy a matar, hermano? Yo no puedo ser como Moisés. Yo no puedo ser como David. Pero mira lo que dice el Señor. Joiada no quería ser como Moisés, ni como David. Él quería ser como Joiada. Y murió como Joiada. Y fue reconocido entre los grandes. Siendo Joiada. Él no tuvo que imitar a nadie. Él no tuvo que disfrazarse de nadie. Él siguió siendo el mismo, hermano, y Dios lo honró. Así dice la palabra, que Dios lo honró. ¡Wow! Decía, murió lleno de años y de honor, pero después de su muerte, mire lo que dice ahí, el rey y el reino degeneraron miserablemente. Hermano, escúcheme, para que usted entienda este concepto, ese es como un globo hermoso. Ya los globos no son como antes, hermano. Ahora los globos vienen de colores, son muy atractivos. ¿Cuántas cosas no se hacen con globo ahora? Ahora la gente mete promesas y el globo se la lleva al Señor simbólicamente. Ahora la gente mete un globo dentro de otro globo. Sí, pero el globo tiene una peculiaridad. Que cuando él va perdiendo aire, ¿sí? Cuando él va perdiendo aire, va perdiendo su propia naturaleza. Ya no se ve atractivo. Mire, escúcheme. Le estoy poniendo este ejemplo y a la vez un paralelismo para que nosotros nos veamos cuando empezamos a perder de Dios en nuestra vida, hermano. Ya empieza a perderse ese atractivo, esa gracia que se te veía. Ya no se ve, sí, esa presencia de Dios, como se decía en el mensaje del viernes, ya no se ve. Mire, así fue en el momento que Joiada fue separado del ministerio. Escúcheme, del rey Joás. Dice que el rey, y no solamente el rey, sí, todo el pueblo empezó a degenerarse miserablemente. Y esa palabra miserable porque ya no eran lo que ellos eran. Con el respaldo de este hombre de Dios, ya no lo era. Wow, ya no lo eran. Los príncipes, dice aquí, aparecieron como buenos amigos y consejeros, que en lugar de condolerse de la pérdida, ¿sí?, de este tremendo hombre de Dios, mire, comenzaron a corromper a Joás haciéndole adulaciones. Oiga, eso es lo que dice allí. Hay veces nosotros leemos la Biblia y no la entendemos por el lenguaje. Pero dice que cuando murió Joiada, mire el versículo 17, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia. O sea, aprovecharon, oportunista. Sí, yo llamo a este tipo de gente, oportunista. Aprovecharon la oportunidad. En vez de decirle, oh Señor, sabemos que tú estás pasando por un dolor fuerte.
Sí, el tener que desprenderte de un hombre que Dios lo puso para velar toda la vida. No, hermano, dice que con palabras melosas se pusieron a disposición. Señor, aquí estamos para obedecerte. Señor, ahora tú eres el hombre. Diciéndole como que él no era el hombre cuando estaba. Señor, ¿y qué dice? Que oyó, él prestó atención a las adulaciones de los príncipes. ¿Y qué dice el siguiente versículo, hermano? Empezaron a hacer, por eso usa la palabra de generación, sí, miserable. Empezaron a hacer lo que nunca se había hecho en todos los años de reinado. Sí, dice, y desampararon las casas de Jehová, el Dios de su padre, y sirvieron a los demonios. Yo voy a ahorrarme toda esa expresión que dice allí, porque es que nosotros no entendemos todavía que honrar, adorar un ídolo es hacerlo a un demonio. Todavía nosotros no entendemos por qué Dios es tan enérgico contra la idolatría. Mire, gloria a Dios que por lo menos la deportación, la cautividad de Israel le sirvió para entender eso hasta el día de hoy. Ellos siguen siendo una nación rebelde, ellos siguen siendo lo que sea, pero ya no son idólatras. Sí, la cautividad lo hizo entender eso. ¿Por qué? Porque Dios les quiso todo el tiempo hacer entender que cuando lo dejaban a Él, escúcheme, cuando lo dejaban a Él para ir detrás de esos ídolos, estaban yendo detrás de demonios, estaban dejando a Dios por el diablo. Mire, si usted ve que la Biblia es enérgica contra la idolatría, Dios sabe por qué. Y nosotros no hemos querido entender esa verdad de Dios. Si no lo cree, si no me equivoco, en el Salmo 106, versículo 32 en adelante, ahí lo dice clarito. Apúntelo, no lo busque, ahí lo dice clarito. Dios explica por qué Él es tan enérgico contra la idolatría. Porque Él dice que detrás de esos muñecos hay demonios. O sea, cuando tú dejas a Dios por una figura, ¿sí? Sea de yeso, de oro, de lo que sea, tú estás dejando a Dios por el diablo. Tú estás dejando a Dios por el diablo. Hay gente que tiene todavía esa virgencita allí. Sí, no es que se me la regaló mi abuelita cuando yo hice mi primera comunión. No, lo que tú no sabes es que tienes al diablo allí. Lo tienes allí. Y por eso es que no avanzamos. Porque no entendemos lo que Dios por tiempo nos viene hablando. Mire, wow, se degeneraron miserablemente, hermano. Porque el rey los oyó las adulaciones de ellos. Y el rey cometió la misma equivocación que el rey Roboam cuando murió su padre Salomón, dando oído al consejo mundano. Porque desde el principio, desde el principio, Satanás ha tratado de matar los planes de Dios. Oiga, hermano, lo voy a volver a decir. Mire, o sea que eso no pasó solamente con Adán y Eva. Eso es el formato de toda la historia, no de la humanidad, hermano, del pueblo de Dios y los propósitos de Dios con él. Tenía un personaje ahí, hermano, que su afán, su motivación no es otro que matar los planes de Dios. Así cuando Roboam subió al reino que su padre Salomón, sí, había muerto, los ancianos, los hombres de Dios, los hombres de experiencia le dieron. Mira, lo que el pueblo está reclamando es con justa razón. Quita un poco de impuestos, ¿sí? Exímele de impuestos. Y él consultó a sus amigos mundanos. ¿Y qué quítale? Ponle más impuestos. Y esto vino a traer una vez más la degradación del pueblo de Dios. La degradación. Y aquí ocurrió lo mismo. ¿Y por qué estamos hablando de eso, hermano? Porque lo que Dios quiere advertirnos, hermano, que tú no puedes pasar por alto. Yo no puedo pasar por alto que Dios tiene planes con nosotros. Y yo no estoy hablando como iglesia solamente. Yo estoy hablando como persona, como individuo.
Es cierto que Dios tiene planes con esta iglesia, pero también es cierto que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y lo que Dios está advirtiendo, ten mucho cuidado porque hay un diablo que él es perfecto, sí, para abortar, para estropear, para dañar los planes de Dios. A final de cuentas, mire, el diablo puede hacer todo lo que quiera hacer, pero ese es mi mayor consuelo. Él puede hacer todo lo que nosotros le permitamos, porque tampoco el diablo puede hacer lo que le da la gana. Él hace en tu casa y hace en tu vida lo que tú le permites. Pero él tiene limitación para poder movilizarse. Pero cuando nosotros pasamos por alto, hermano, escúchame, cuando nosotros pasamos por alto que Dios tiene planes conmigo, que Dios tiene planes contigo. Escúchame, eso es lo que hablaba de temprano, que mientras nosotros dormíamos, hermano, él estaba planeando cómo abortar lo que Dios ha determinado hacer contigo. Ahora, déjame decirte, si tú no dejas que Dios lo haga contigo, tiene 1000 candidatos más que sí lo va a hacer con ellos. Yo no estoy aquí porque yo soy el mejor de los pastores. Yo estoy aquí porque esta era mi oportunidad. Pero si no la entiendo, Dios tiene 1000 mejores que yo. Dios tiene 1000 mejores que yo. Es mi oportunidad, es tu oportunidad. Por eso, consciente, hermano, consciente de que Dios tiene un plan conmigo. Ten cuidado con esos consejeros mundanos que te quieren abortar de los planes de Dios para tu vida. Ten cuidado con esos consejeros mundanos. Son mundanos porque no son de Dios. Se están dejando usar por el diablo para dañar los planes que Dios tiene contigo. Ten cuidado con ellos. Mire, como siempre, mire, una de las cosas que yo aprendí en los primeros años de convertido y que era como un purgante para mí, era escuchar decir, es que en la viña del Señor hay de todo. Como me chocaba, pero tuve que aceptarlo, hermano. En la viña del Señor hay de todo porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios es misericordioso, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero lamentablemente nosotros no entendemos esa bondad, esa gracia de Dios y nos volvemos hijos malcriados que queremos hacer lo que nos da la gana. Sí, y no sabemos que rebelándonos muchas veces contra el hombre de Dios, nos estamos rebelando contra el mismo. No tenga miedo de decirlo, hermano. No tenga miedo de decirlo. Cuando tú te rebelas contra un hombre de Dios o una mujer de Dios, tú te estás rebelando contra el mismo Dios. Y si ya Dios no cuenta contigo, ¿para qué te quiere tener dentro de sus planes? Si más bien lo que andamos es petardeando los planes de Dios. Oiga eso, hermano. Oiga lo que voy a decir. Escuche, cuando usted lee esta historia, así yo lo resumo. Cuando cambió el viento, él también cambió. ¿Quién es Joás? Oiga, cuando cambió el viento venía del norte. Porque Jogiada estaba ahí, pero murió Jogiada. Y ya el viento no venía del norte, ahora el viento venía del sur. Y decía, cuando cambió el viento, también él cambió. Tenga mucho cuidado, hermano, porque nosotros no vamos a poder evitar los cambios en la vida. Sí, aquí nadie está permanente. Sí, déjeme decirle, muere Moisés, pero la obra continúa. Muere Pablo, pero la obra continúa. Muere Caballero, pero la obra continúa. Cuidado con los cambios, hermano. Cuidado con los cambios. Porque se fue alguien, sí, y trajo cambio. Y yo también voy a cambiar. Tenga mucho cuidado. Eso fue lo que hizo Joás. Cambió. Escúcheme, él estaba en el lado de los buenos. Y ahora se vino para el lado. Él estaba en el lado de Dios. Y ahora se vino al lado. No tenga miedo de decirlo, hermano. ¿Tú sabes por qué yo lo puedo decir con autoridad? Porque yo no estoy comprometido con el hombre. Mi compromiso es con Dios.
¡Aleluya! Mire que le cuesta aplaudir, como que yo le estoy pidiendo aplauso. No le he pedido aplauso a usted. Y sabe, me llamaron el otro día, me llamaron de México para decirme la manifestación que está allá. Y Dios dice, no, es que yo traje a mi siervo de Panamá para provocar este avivamiento. Y me decía, hermano, oyera lo que Dios estaba hablando de usted y nuevo chinche. Dice, es que ese hombre me cree. Así Dios dice, mi siervo me cree. Amén. Porque ese es el problema más grande que nosotros tenemos. Sí. Dios nos llamó a ser creyentes, no incrédulos, sino creyentes. Porque la Biblia dice que al que cree y verá la gloria de Dios. Y verá la gloria de Dios. Aleluya. Qué triste, hermano. Dice la historia que cuando cambió el viento, también cambió, hermano. Versículo 18 al 20 para terminar. Miren lo que dice. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Oiga eso, hermano. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Mire, hermano, escúcheme, tal vez usted dice, no sé la opinión de caballero. No, ahí lo dice. Mira, cuando tú dejas las cosas de Dios, ahí lo dice. Cuando nosotros dejamos las cosas de Dios para inmiscuirnos en la que no nos ha llamado, hermano, aunque tú no lo creas, así como eso nos provoca celo a nosotros, eso también le provoca celo a Dios. Y no solamente celo, ira. Mire, ahí lo dice, ¿sí? Dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Mire, hermano, Dios no nos desecha inmediatamente, nos sigue mostrando amor, gracia, misericordia, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los dejará. Él también os abandonará. Así dice ahí. Hermano, cuán importante es conducirnos en la voluntad de Dios. Qué importante, hermano. Sí, todo y cada uno de nosotros tenemos una lucha en cuanto a nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero decía, qué importante, hermano, es no abandonar la voluntad de Dios para cuando vengan los cambios específicamente, no nos perjudiquen la muerte de un amigo, la muerte de un ministro o la muerte de un padre, hablando en el sentido espiritual. Oiga, decía, cuán importante, hermano, es conducirnos en la voluntad de Dios. Mire, cuán importante es conducirnos. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, hermano, me duele, hermano, que parta alguien que fue un ejemplo para mí, alguien que fue un modelo para mí, alguien que fue de bendición para mí. Eso nos tiene que doler porque no somos insensibles, hermano. Pero cuando yo estoy en la voluntad de Dios, hermano, yo estoy preparado para cuando vengan los cambios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que esos cambios no nos perjudiquen, sí, por la separación, sea de un amigo, como decía, sea de un ministro de Dios, sea de un padre espiritual, sea lo que sea. No nos va a afectar tanto porque todavía estamos en la voluntad de Dios. Mire, cuando yo recuerdo a Josué, hermano, desde temprano, Josué era un hombre que no solamente se identificó, hermano, no solamente se identificó con Moisés, él estaba plenamente identificado con Dios. ¿Usted cree que un hombre que vivió toda la vida pegado a Moisés iba para allá? Mire, a Moisés le dijeron que subiera al monte, pero que subiera él solo. Esas fueron las órdenes.
que no fuera más nadie, y Josué fue. Y Josué fue. Él fue, Josué fue. Y Dios no fulminó a Josué. Pues Dios veía que sí, él era un apoyo para Moisés. Pero Dios veía que había algo más grande en Josué. ¿Y usted cree que Josué no le dolió cuando Moisés, seguro pasó por su mente, vaya, y ahora cómo vamos a terminar este proyecto? Ahora cómo vamos a terminar, sí, esta carrera, esta meta, si se fue el hombre de Dios? No, él le dolió. Mire, escúcheme lo que voy a decir. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Mire, siempre van a morir los hombres de Dios. Siempre va a haber caídas, siempre va a haber resbalones, siempre va a haber de todo. Pero la obra de Dios continúa. La obra de Dios no se puede parar, hermano. No se puede detener. No se puede detener. No se puede detener. Podemos un momento pararnos y en el dolor, sí, en el sufrimiento, en la separación, cavilar un poco, pero luego tenemos que ponernos en pie y continuar, hermano. ¿Por qué? Porque la vida continúa. Escuchen lo que dice, mientras Joiada fue consejero de Joás, hablando de Joás, sirvió al Señor, pero después de la muerte del sacerdote, abandonó al Señor y comenzó a servir a demonios, como le decía. Oiga eso, hermano. Oiga. O sea que como bien le decía, que concluí, lo que él hacía, él lo hacía en agradecimiento. No, este viejo me ha ayudado siempre, así que yo le voy a hacer su templo, yo le voy a reparar su templo. Pero una vez que murió el viejo, no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y ya no quería adorar a Dios, estaba adorando demonios. Hasta aquí, cuando usted lee esto, hasta aquí se ve que Joás nunca había sido sincero, ni obrado con principios, sino por influencia de Joiada, pues lo había visto como su protector. Oiga eso, hermano, oiga, porque yo necesito hablarle un poquitito de esto, porque este es algo que no nos estamos dando cuenta que se está manifestando a diario dentro del pueblo de Dios, la falta de sinceridad. La falta de sinceridad. El no ser sincero. El no ser sincera. Y yo recuerdo, escuchen, uno de los primeros mensajes que yo prediqué hace casi 22 años, sí, aquí, a la iglesia del Señor. Fue un mensaje donde usé una ilustración, hermano, de una escultura que cuando se puso a la luz del sol, comenzaron a aparecer las grietas. ¿Por qué? Porque las grietas habían sido ocultas con cera. ¿Sí? Y ese es el sentido de la expresión sincera. ¿Sí? Una persona que no oculta grietas. Ese es un cristiano sincero. Esa es una cristiana sincera que no oculta grietas. Mire, con este incidente, ¿qué se mostró, hermano? Que Joás no era un hombre sincero. Hermano, y Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dile al hermano que está a tu lado, Dios nos ayude. Díselo otra vez más, Dios nos ayude. Que no seamos sinceros. Que no seamos sinceras. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. ¡Wow! Tremendo. Mire, una vez murió el hombre, salió lo que había en el corazón de él. Mire, una vez muerto, Joiada, porque todo lo que él había hecho es porque sencillamente había visto a este hombre como su protector. Y esto es bueno para hacer una pregunta, hermano. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras auténticas motivaciones de seguir a Dios? ¿Cuáles son nuestras? Ahora que hay un eslogan ahí de los adolescentes, ¿sí? ¿Cuál es nuestra auténtica motivación de estar siguiendo a Dios? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es nuestra auténtica motivación de estar sirviendo? Y yo a mi viejo lo ponía contento. Yo sabía lo que él quería. Pero ya el viejo se murió.
así que yo voy a hacer lo que me da la gana. Oiga eso. Wow. Joás, los príncipes y aún el pueblo desampararon, dice ahí, la casa de Jehová. Oiga eso, hermano. Eso, para que usted entienda, eso es como cuando yo puedo tomar la actitud de no venir a la casa de Jehová. De no venir a la casa de Jehová. Yo entiendo, hermano, que hay múltiples responsabilidades. Yo entiendo. Pero yo aprendí que querer es poder. Y cuando yo quiero venir a la casa del Señor, nadie me lo va a impedir. ¿Cuánto entendieron lo que acabo de decir? Querer es poder. Cuando tú quieres algo en la vida, tú peleas por eso. Tú peleas. ¿Por qué tú peleas? Porque tú quieres eso. Oiga eso. Así que está bien, yo no puedo venir en este momento, pero yo voy a buscar mi momento. Yo voy a venir a buscar mi momento. Pero mire, murió Joiada y el rey, los príncipes y el pueblo, dice, desampararon, le abandonaron, dejaron la casa de Jehová. La dejaron, hermano, ¿sí? Para corromperse, volviéndose apóstatas. Porque eso fue lo que le pasó a ellos. Se volvieron apóstatas, como si nunca hubieran conocido a Dios. ¿Y qué dice? Que Dios, mire, hermano, cuando tú ves eso, tal vez nosotros humanamente hubiéramos, bueno, no quiere saber de mí, yo tampoco quiero saber de él, pero ahí dice que Dios envió profetas, pero los profetas fueron menospreciados. Incluso mandó a un hombre lleno del Espíritu de Dios. Mire lo que hizo Dios. Mire lo que hizo Dios. Bueno, tú todo lo hiciste por Joiada y no lo hiciste por mí. Bueno, voy a mandarte al hijo de Joiada. Si todo lo que tú hiciste en la vida lo hiciste por él, te voy a mandar al hijo de él. Y dice que mató al hijo de él. Oiga eso, hermano. O sea que no era un barniz, no era superficial lo de Joás. Mató al hombre, escuche, al hijo del hombre que había sido todo para la vida de él. Oiga eso, hermano. Por eso usted puede entender por qué el título de este mensaje. Que no, hermano, no es tan solo importante, hermano, cómo nosotros empezamos esto. Brincando. Y no solamente es importante cómo empezamos, es más importante cómo terminamos. Por eso yo no puedo permitir que mi relación con Dios vaya cada día en una degradación. No puede ser. Tiene que ir a un ascenso. Mire, yo mismo, pareciera una contradicción. Pero es verdad, usted tiene un pastor que le está preguntando, o siempre tiene alguien que Dios pone, que le está preguntando, ¿cómo estás? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Pero ¿quién le dice? ¿Quién se atreve a decirle al pastor? ¿Estás leyendo la Biblia? Estás loco, yo no voy a decirle al pastor eso. ¿Quién se atreve a decirle al pastor? ¿Estás orando? Estás loco. ¿Qué blasfemia es esa? Y como nadie me puede decir eso, hermano, yo tengo una responsabilidad de cuidar mi vida, hermano. Ojalá usted tuviera un ojito así para que usted viera. Porque en mi casa lo ven. Yo no voy a dormir, hermano, si yo no me siento y yo no me arrodillo. Hago las dos cosas. Dejo que Dios me hable, y eso no es que no lo hago en la mañana. Dejo que Dios me hable y después yo voy a hablarle a Él. Sí, porque es que si yo empiezo a sentir que me estoy secando, algo está pasando, no, yo no puedo permitir eso. No, porque estoy cavando mi propia tumba. Oiga, sí. Oiga eso. Él mandó al hijo. Dios, escúcheme. Fue Dios, hermano. Ahí lo dice. Mire, versículo 20, para terminar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Fue Dios. Fue Dios que mandó al hijo del hombre que lo había cuidado toda la vida. Y Joás mandó, mátenlo. No solamente que lo mandó a matar, hermano, sino a la puerta del templo. A la puerta del templo. Para que usted vea cómo estaba este hombre.
que al principio mostró una pasión por las casas de Dios y por las cosas de Dios, mire cómo había terminado. ¡Wow! Pastor, pero qué palabra para traernos hoy domingo. No es que Dios sabe lo que necesitamos, hermano. Dios sabe lo que necesitamos. Joás tuvo un excelente consejero. Oiga esto, este rey tuvo un excelente consejero, pero esto no lo ayudó a crecer espiritualmente. Él necesitó su propia experiencia de Dios para sobrevivir los malos consejeros. Mire, Joás tuvo un excelente consejero. Yo me atrevo a decir que uno de los más grandes consejeros. No el más grande, uno de los más grandes. Sí, a mí nunca se me olvida Aitofel. Sí, que era un hombre que cuando hablaba es como si Dios hablara. Pero Joás tuvo uno de los más grandes consejeros. Pero eso no sirvió. ¿Por qué? Porque él necesitaba su propia experiencia. Ven Marco, que te voy a honrar. Te voy a honrar hoy. Te voy a honrar para callarle la boca a los que piensan que nada más te uso para cosas malas. Sí, te voy a honrar. Escúcheme. Este es Joiada. Y Dios me guarde, yo soy Joás. Tuvo un tremendo consejero. Y tal vez tú tienes un tremendo amigo espiritual, una tremenda amiga espiritual. Pero en tu relación con Dios, eso no es tan importante como tú mismo tener tu propia experiencia con Dios. Como tú mismo tener tu propia experiencia con Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque anoche me dijo algo. Y yo no lo puse en la nota, pero me lo acaba de acordar. Cuando yo empecé el ministerio, hermano, perdonen, mi caminar con Dios, hace 30 años. Mire, déjeme decirle, ¿sabe quién era mi amigo? ¿Quiénes andaban para arriba y para abajo conmigo? El copastor, un tremendo ministro internacional, todos eran de la iglesia, otro pastor más y yo. Andábamos para arriba y para abajo todo el tiempo, éramos tremendos amigos, hermano. Y mire, uno era pastor, el otro era copastor, el otro era un ministro internacional. Y yo andaba, era mi amigo y hermano en Cristo. Y un día Dios me habló, el Espíritu de Dios me habló y me dio. Cada uno de ellos tiene su ministerio. ¿Y tú qué tienes? Me dijo así. ¿Y tú qué tienes? ¿Sabe por qué? Porque yo me había conformado de tener amigos grandes en el Señor. Ellos son mis amigos, él es pastor, él es copastor. Ese varón lo invitan a predicar fuera, lo invitan. Él no sale, él lo invitan. Ese era mi amigo. Pero todos tenían ministerio. Y Dios me dio, ¿y tú qué tienes? ¿Sabe qué yo entendí? Sí, ellos son amigos, pero él debe ser mi principal amigo. Él debe ser mi más grande amigo. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que tiene lo mejor para mí. Ningún hombre en la tierra tiene lo mejor para mí. Lo mejor para mí lo tiene Dios. Yo no estoy hablando en contra de los amigos. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que no tenga amigos. Yo no estoy diciendo eso. Pero tú nunca puedes poner un amigo por encima de Dios. Tú nunca puedes hacer eso. Poner a un amigo por encima de Dios es privarte de la bendición de Dios. Es privarte de los propósitos de Dios. Mire, y para que usted vea, eso es bíblico. Eso es bíblico. Lo estamos diciendo, eso era bíblico, hermano. Joás tuvo un excelente consejero, un tremendo consejero, hermano, pero eso no fue suficiente. Evidentemente, hermano, eso no le sirvió para crecer espiritualmente. Oye, eso no sirvió para crecer espiritualmente, porque el crecimiento espiritual lo da Dios, no lo dan los amigos. Los amigos no lo dan. Por eso es que yo no soy popular en la iglesia, porque yo me atrevo a decir estas cosas que otros no se atreven a decir. Yo me atrevo a decirlas porque me manda Dios a decirlas y las digo con autoridad. Ningún amigo da crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, dígalo, lo da Dios. Lo da Dios. Lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento espiritual.
Yo tengo amigos, hermanos. Por eso es que él anda solo. No, yo tengo amigos. Sigo teniendo 3 grandes amigos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos siguen siendo mi amigo. Cuando yo le fallo, ellos siguen siendo mi fallo. ¿Sí? Pero hermano, fállale a un amigo aquí. Hasta ahí llegó la amistad, hermano. Hasta ahí llegó. Éramos amigos, pero necesitaba 1000 panchos. Préstame 1000 panchos, hombre. Hasta ahí éramos amigos, ¿sí? Ya no voy a predicar más. Termino diciendo como empecé. Es bueno empezar bien, pero es mucho más importante terminar bien, ¿sí? Yo quiero que usted vea el último consejo que Zacarías, lo último que Dios, no voy a decir Zacarías, lo último que Dios le dijo a Joás, lo último, porque después de eso mataron a Zacarías. Mire, está en el versículo 20, pero este versículo tiene 3 partes, A, B y C. En la parte C, mire lo que dice el versículo 20 en la parte C. Dice, porque por haber dejado a Jehová, Él también te dejará. O sea, escúcheme, hermano, eso no es cierto lo que nosotros decimos. Escúcheme, por favor, porque con esto ya terminamos. Ya no va a oírme más. Ahora, no me busque la lengua. Mire, el último consejo, para que usted vea este principio y esta verdad para nosotros. Porque nosotros tenemos la costumbre de decir, que, varón, ¿por qué no está buscando de Dios? Porque, hermano, porque Dios me dejó. Mire lo que dice Dios. Dios nunca nos deja a nosotros. Dios nunca nos dejará a nosotros, hermano. Nunca Dios te dejará. Por más dura que sea tu prueba, por más grande que sea el dolor, por más poderoso que sea el sufrimiento, Dios nunca te dejará, hermano. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Sí. Y la última palabra que Dios le dice a Juan, porque tú me dejaste, yo también te dejaré. Oiga eso, hermano. Así que yo sé que hay veces estamos pasando por momentos duros, hermano. Momentos que la verdad no le deseamos a nadie. Ni a mi peor enemigo yo le deseo cuando yo estoy pasando esos momentos. Pero aunque tú estés pasando el momento más duro en tu vida, nunca pienses que Dios te dejará. Dios no nos deja, hermano. Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. El problema es que somos nosotros los que dejamos a Dios. Ahora, cuando tú dejas a Dios, entonces ya Dios te deja a ti también. Ya Dios te deja porque ya tú le diste, ya yo no quiero saber nada de ti. Sí. Incline su rostro en esta mañana. El ministerio, por favor. Aleluya. Mire, hermano, esta palabra es más buena de la que usted se imagina. Tal vez tú estabas esperando una palabra que te diera los 4 números de la lotería y la serie y todo lo que hay que dar. Pero esta palabra es más buena que ganarse el premio mayor. Amén. Sí. Esto es un consejo de Dios para nosotros. Que el que lo toma, hermano, ese perseverará hasta el fin. El que toma este consejo, el que lo toma va a perseverar hasta el fin. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos por un momento. Incline su rostro. Porque Dios está aquí, hermano. Y Dios me ha enseñado a mí que cuando Él nos trae una palabra es porque esa palabra tiene un propósito. Y si alguien ya está entendiendo ese propósito y quiere venir rápido aquí a hablar con Dios, no deje que nadie lo detenga. Venga. No espere que nadie lo invite a venir. Venga. Venga. Porque esta palabra tiene un propósito.